Los cuatro mundos en la geopolítica actual, Occidente, segunda parte. Liberalismo. El liberalismo es una filosofía y movimiento político que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. Como doctrina económica, propugna la iniciativa privada y el libre mercado. Como actitud vital, propone la tolerancia. Representa corrientes muy heterogéneas, con muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, como el derecho a la propiedad, la libertad de asociación, la libertad de religión o la libertad de expresión, el libre mercado o capitalismo, la igualdad ante la ley, de todo individuo sin distinción de sexo, raza, origen o condición social, y el Estado de Derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. El liberalismo contemporáneo surgió en la Ilustración y se popularizó rápidamente entre muchos filósofos y economistas europeos y más tarde en la sociedad en general, especialmente entre la burguesía. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas. Primero, los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada, con plena libertad, y los derechos a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. El gobierno y, por tanto, la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. 2. El Estado de Derecho obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. El liberalismo fue un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal, individual, como forma de conseguir el progreso de la sociedad. 3. Aboga principalmente por el desarrollo de los derechos individuales y, a partir de estos, el progreso de la sociedad. El establecimiento del Estado de Derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley, igualdad formal, sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas. El liberalismo está inspirado en parte en la organización de un Estado de Derecho con poderes limitados, que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas, y sometido a una constitución, lo que permitió el surgimiento de las democracias liberales durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente. El liberalismo europeo del siglo XX ha hecho mucho hincapié en la libertad económica, abogando por la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. Este aspecto del liberalismo ya estuvo presente en algunas corrientes liberales del siglo XIX, opuestas al absolutismo, y abogó por el fomento de la economía de mercado y el ascenso progresivo del capitalismo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte de las corrientes liberales europeas estuvieron asociadas a la comúnmente conocida como derecha política. Debe tenerse en cuenta que el liberalismo es diverso y existen diferentes corrientes dentro de los movimientos políticos que se autocalifican como liberales. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural que desde Francia se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Defendía el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento. Su traslación a la política significó la crítica a las instituciones del antiguo régimen y en especial a la monarquía absoluta. El movimiento de la Ilustración se caracterizó por el pensamiento crítico. El uso de la razón era necesario para interpretar el mundo y se empleó una nueva forma de pensamiento que dejaba de lado las justificaciones mágicas que no podían ser comprendidas desde la lógica, el conocimiento como herramienta.
Los liberales buscaban eliminar la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes, y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho. Los liberales acabaron con las políticas mercantilistas y las barreras al comercio, promoviendo el comercio libre y la libertad de mercado. Los líderes de la Revolución Francesa y la Revolución Americana se sirvieron de la filosofía liberal para defender la rebelión contra la monarquía absoluta. John Locke, 1632-1704, fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Thomas Hobbes, Inglaterra, 1588-1679, teorizó que el gobierno es el resultado de acciones individuales y rasgos humanos y que fue motivado principalmente por el interés, un término que sería crucial en el desarrollo de una teoría liberal del gobierno y la política económica, ya que es la base de la idea de que los individuos pueden ser autónomos y autorregulados. Su obra magna, Leviatán, no defendía este punto de vista, sino que solo un gobierno fuerte podía frenar el interés sin control. Sin embargo, avanzó una posición protoliberal al defender un derecho de naturaleza inalienable, el derecho a defenderse, incluso contra el Estado. Aunque su propia posición ideológica está abierta al debate, su trabajo influyó en Locke, Hamilton, Jefferson, Madison y muchos otros liberales, lo que llevó a Leo Strauss a identificar a Hobbes como el padre del liberalismo. Adam Smith, 1723-1790, fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la política y la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones, de 1776, que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. Fue el rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Baruch Spinoza, 1632-1677. Es en su Tractus Theologicus Politicus y Tractus Politicus un protoliberal que defiende el valor de la separación de la Iglesia y el Estado, así como formas de democracia. En el primer libro mencionado, Spinoza expresa una crítica temprana a la intolerancia religiosa y una defensa del gobierno secular. Spinoza fue un determinista minucioso que sostuvo que absolutamente todo lo que sucede ocurre a través de la operación de la necesidad. Para él, incluso el comportamiento humano está completamente determinado. La libertad es nuestra capacidad de saber que estamos decididos y de entender por qué actuamos como lo hacemos. Entonces, la libertad no es la posibilidad de decir no a lo que nos sucede, sino la posibilidad de decir sí y entender completamente por qué las cosas deben suceder necesariamente de esa manera. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Influidos por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y a la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos de 1689. ¿Qué fue el fascismo? El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido a la democracia liberal y al sistema de valores que alumbraba la Ilustración. El término fascismo proviene del italiano fascio, facies, y este a su vez del latín fascis, plural de fascis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de los valores como la patria,
o la raza para mantener permanentemente movilizadas a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías, especialmente en el caso alemán debido a su importante componente racista y de la oposición política, además de un fuerte militarismo. Sin embargo, el término fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud en las ciencias políticas desde los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista sistematizada y uniforme en el sentido que sí tendrían otras ideologías políticas contemporáneas. El fascismo surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial para luego difundirse en el resto de Europa durante el periodo entre guerras. Su líder y creador fue Benito Mussolini. Nacionalsocialismo. Comúnmente acortado al nazismo, fue la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. ¿Qué es el nacionalsocialismo? El nacionalsocialismo es una doctrina política, totalitaria, racista, que se impuso de la mano de Adolf Hitler en Alemania y que protegía el poder absoluto del Estado. Hitler gobernó desde 1933 a 1945 bajo un régimen totalitario, conocido como Tercer Reich, en el que se suprimieron derechos y libertades individuales y se persiguió a toda la oposición. A la doctrina del nacionalsocialismo se la conoce también como nazismo, que es la abreviatura del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, creado en 1920 y liderado por Hitler a partir de 1921. El nazismo fue una ideología de extrema derecha, anticomunista, antisemita y antiparlamentaria, que consideraba que la raza aria era una raza superior respecto a las demás poblaciones de los demás países de Europa. El nacionalsocialismo tomó el control del Estado alemán y suprimió los sindicatos y muchas entidades privadas. Al igual que en el fascismo italiano de Benito Mussolini, no se permitió la existencia de otros partidos políticos. A través del control de los medios de comunicación, el Estado intentaba posicionar a Hitler, llamado Führer, como un líder omnipotente que iba a rescatar a Alemania. Tras varios años como dirigente del Partido Nacional Socialista, Hitler asumió el poder de canciller alemán en 1933 y fue ganando las atribuciones ejecutivas y legislativas que lo llevaron a formar un tipo de gobierno antidemocrático y totalitario denominado Tercer Reich. Durante sus 12 años en el poder alemán, Hitler buscó unir a los pueblos germánicos, a los que implicó perseguir y exterminar todos los ciudadanos que no pertenecían a la raza aria. Las ideas imperialistas hicieron que Alemania diera comienzo en 1939 a la Segunda Guerra Mundial con la idea de anexar territorios. La persecución a toda oposición se extendió durante el gobierno de Hitler y fue más allá de las fronteras germanas. Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, se crearon campos de tortura para esclavizar y exterminar a las razas que los nazis consideraban inferiores. Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de los campos de concentración, que servían primariamente como centros de detención y trabajo, los campos de exterminio eran casi exclusivamente fábricas de muerte. Más de 3 millones de judíos fueron asesinados en los campos de exterminio con gas y fusilamiento. El racismo fue un eje central de la ideología nazi. Los nazis trataron de ampliar el área de expansión de los pueblos germanos a través de la pureza racial, la eugenesia, amplios programas de bienestar social y el desprecio sistemático del valor del individuo, el cual podía ser sacrificado por el bien del Estado nazi en pos de una raza aria superior. Para mantener la supuesta pureza y fuerza de la raza aria, los nazis exterminaron a judíos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, africanos y disidentes políticos, fundamentalmente de izquierda, por toda Europa, que habían ocupado durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Justicialismo y tercera posición.
La tercera posición hace referencia a una posición doctrinaria en la política internacional que consiste en ubicarse por fuera de las opciones del capitalismo y el comunismo. En el caso del peronismo, implicó un posicionamiento autónomo entre las tradicionales opciones de izquierda y derecha, representadas respectivamente por la URSS y los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Se trata de ubicarse de una posición autónoma que permita tomar decisiones e impulsar políticas de cooperación e intercambio cultural entre los pueblos, escapando así al yugo colonialista e imperialista de las potencias centrales. La tercera posición es un componente central de la doctrina justicialista y expresa una concepción política y filosófica. Perón presentó como falacia la pretendida opción entre capitalismo y comunismo e imaginó un camino de paz y contribución entre pueblos libres. El capitalismo prescinde de la dimensión espiritual y moral, privilegiando al individuo sobre la comunidad, y subordina la existencia a fines materiales. El comunismo, por su parte, elimina al ser humano, prescinde de su dimensión espiritual y lo convierte en un simple engranaje de una maquinaria social colectiva. El peronismo, por su parte, postula el desarrollo del individuo en el marco de la comunidad, combinando los intereses del conjunto con los individuales, ya que ningún individuo podría encontrar su felicidad prescindiendo de la comunidad de la que forma parte. Perón desarrolló esta tipificación en su exposición sobre la comunidad organizada, otro componente fundamental de la doctrina justicialista. Frente a la alternativa bipolar que emergió de la Segunda Guerra Mundial, la tercera posición peronista implicó una nueva concepción política y doctrinaria que incluía una definición geopolítica diferenciada, asignando un carácter protagónico a los pueblos y a la lucha contra toda forma de dominación imperial. La tercera posición significó, así, una definición superadora de los antagonismos ideológicos y políticos y promovió los ideales de la justicia social, la independencia económica y soberanía en un marco de libertad y dignidad humana, y fue adoptada por diversos países y entidades internacionales, como por ejemplo el de los países no alineados. Presentada la importancia fundamental de la realización individual en el seno de una comunidad que le permita dicho crecimiento, si la felicidad es el objetivo máximo y su maximización es una de las finalidades centrales del afán general, se hace visible que unos han fallado medios y recursos para procurarla y otros no las han poseído nunca. Aquellos han tratado de retener indefinidamente esa condición privilegiada y ello ha conducido al desquiciamiento motivado por la acción reivindicativa, no siempre pacífica, del peor de los dotados. El egoísmo estaba destinado, acaso por designio providencial, a transformarse en motor de una agitada edad humana. Pero el egoísmo es, ante otra cosa, un valor negación, es la ausencia de otros valores, como el frío, que nada significa sino la ausencia de todo calor. Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. Difundir la virtud inherente a la justicia y alcanzar el placer no sobre el disfrute privado del bienestar, sino por la difusión de ese disfrute, abriendo las posibilidades a sectores cada vez mayores de la humanidad. He aquí el camino. La humanidad necesita fe en sus destinos y acción, y posee la clarividencia suficiente para entrever que el tránsito del yo al nosotros no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de estas en su fusión colectiva. Una tercera posición que se organiza en torno a la propuesta de armonizar los intereses individuales y colectivos. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser, fundada en la persuasión y la dignidad propia. Una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. Si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material, la nuestra debe realizar sus ambiciones con fines nobles por la armonía.
Este es un gráfico que hemos realizado para que ustedes observen cómo son la distribución de roles de la comunidad organizada dentro de la filosofía justicialista. Los vamos a dejar unos instantes para que ustedes vean los desarrollos temáticos y la estructura jerárquica de las distintas funciones y roles de lo que debe entenderse como comunidad organizada. La democracia. ¿Dónde y cómo surgió la democracia? A los antiguos griegos se les atribuye la creación de la primera democracia, aunque casi con total seguridad hay ejemplos anteriores de democracia primitiva en otras partes del mundo. El modelo griego se estableció en el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas. El origen mismo de la palabra democracia da ciertos indicios respecto a cuándo se inventó el sistema, compuesta por las voces griegas demos, pueblo, y cráter, poder, de modo que equivaldría algo así como el poder del pueblo. La palabra fue usada por primera vez en la Atenas de la antigua Grecia, gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar los varones atenienses libres, o sea, ni mujeres ni esclavos, ni extranjeros, alrededor del siglo VI a.C. La democracia ateniense no se regía por los mismos valores morales de la democracia moderna, pero sí administraba el poder a través del voto popular y el criterio mayoritario. Además, involucraba directamente, elegidos por sorteo, a los ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. No había reyes ni sacerdotes gobernantes, a diferencia de otras civilizaciones de la época. Por su parte, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana, cuyos mecanismos democráticos eran en algunos aspectos más laxos que los griegos. Sin embargo, la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció, convertida en docenas de pequeños reinados feudales. Muchos de ellos, como las ciudades libres de Italia, Alemania y Países Bajos, se administraron mediante gobiernos más o menos democráticos durante el Medioevo, a través del poder de las instituciones municipales. Solo después del Renacimiento, en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno resurgió en Occidente de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. El derrumbe del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, en este sentido, marcó el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos convivieron con el poder de la realeza, asignándole a este último cada vez funciones más simbólicas y representativas. Los primeros gobiernos democráticos modernos de Europa fueron la República de las Dos Naciones, de 1569 a 1795, antiguo país de Europa Oriental, formado por la unión del Reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania, predecesora de la monarquía constitucional durante los siglos XVI y XVII, y la República Francesa posterior a la Revolución de 1789. En este gráfico vemos las diferentes características de la democracia, su desarrollo y sus concepciones. En general, la democracia se caracteriza por elegir a sus representantes políticos mediante el sufragio popular, sea de manera directa o indirecta. Respetar la institucionalidad republicana, esto es, la independencia de poderes y el imperio de la ley, Estado de Derecho. Separar completamente los espacios de lo legal, Estado, y lo moral, religión, y por lo tanto guiarse por una Constitución nacional en lugar de un libro sagrado. Respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su propio texto constitucional. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones de cada estado con el nombre Nosotros el Pueblo, y es la más antigua vigente.
La Convención de Filadelfia fue llevada a cabo entre el 14 de mayo y el 17 de septiembre de 1787 para resolver los problemas del gobierno de los Estados Unidos, que había estado funcionando conforme a los artículos de la Confederación después de su independencia de Gran Bretaña. ¿Quién planteó la división de los poderes públicos? Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autoproclamarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. El poder político se distribuye entre órganos que comúnmente son designados con el nombre de poderes, llevan a cabo distintas funciones en virtud de las cuales reciben su designación. Así, tenemos de conformidad con la teoría clásica: A. Poder legislativo tiene como principal función elaborar las leyes que estructuran al Estado, sus órganos, dotarlos de su regulación y establecer sus relaciones entre sí y con los ciudadanos. B. El Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar las normas, de proveer mediante la facultad reglamentaria la correcta observancia de las leyes y de representar al país ante la comunidad internacional. C. El Poder Judicial resuelve controversias de carácter jurídico, se ocupa de vigilar y mantener la supremacía constitucional y de interpretar y aplicar la ley. Es mediante la distribución de competencias entre los órganos del Estado creados por la Constitución, acabada de exponer en términos generales, que el poder político queda determinado dentro del ámbito jurídico establecido en el momento mismo de la creación de la norma comunitaria. El supremacismo. La supremacía blanca o el supremacismo blanco es una creencia supremacista que sostiene que las personas blancas son superiores en muchos aspectos a las personas de otras etnias y que, por lo tanto, las personas blancas deben dominar por sobre todas las etnias. La supremacía blanca tiene sus raíces en el racismo científico y con frecuencia se basa en argumentos pseudocientíficos. Como la mayoría de los movimientos similares, como el neonazismo, los supremacistas blancos típicamente se oponen a los miembros de otras razas, así como a los judíos. El término también se usa normalmente para describir una ideología política que perpetúa y mantiene el dominio social, político, histórico e institucional de los blancos, como lo demuestran las estructuras sociopolíticas históricas y contemporáneas, como el comercio atlántico de esclavos, las leyes de Jim Crow de los Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica. Diferentes formas de supremacismo blanco presentan diferentes concepciones de quienes son considerados blancos, y diferentes grupos de supremacistas blancos identifican a varios grupos raciales y culturales como su enemigo principal. En el uso académico, particularmente en el uso en que se basa en la teoría crítica de la raza, el término supremacía blanca también puede referirse a un sistema político o socioeconómico en el que las personas blancas disfrutan de una ventaja estructural, privilegio, sobre otros grupos étnicos, tanto a nivel colectivo como individual. La supremacía blanca fue dominante en los Estados Unidos tanto antes como después de la Guerra Civil estadounidense y persistió durante décadas después de la era de la Reconstrucción. En la época anterior a la Guerra Civil, en el sur de dicho país, esto incluía la esclavitud de gran parte de la población afrodescendiente, de 4 millones de ellos a quienes se les negó la libertad. El estallido de la Guerra Civil vio el deseo de defender la supremacía blanca siendo citada como una causa para la secesión del Estado y la formación de los Estados Confederados de América. En un editorial sobre los nativos americanos de 1890, el autor L. Frank Baum escribió: "Los blancos, por ley de conquista, por justicia de civilización, son dueños del continente americano, y la mejor seguridad de los asentamientos fronterizos estará garantizada por la aniquilación total de los pocos indios restantes". Las leyes Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas por las legislaturas estatales blancas, las cuales eran dominadas por los demócratas después del periodo de reconstrucción entre 1876 y 1965. Las leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas,
por mandato de iure bajo el lema separados pero iguales, y se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos en los referidos estados de los Estados Unidos. En realidad, esto llevó a que el tratamiento y el alojamiento fueran por lo general inferiores a aquellos asegurados por los blancos estadounidenses, sistematizando el número de desventajas económicas, educativas y sociales. La segregación de iure se aplicó principalmente en el sur de los Estados Unidos. Por otra parte, en el norte, la segregación fue por lo general, de facto, predominantemente hacia los negros que vivían en guetos urbanos. Algunos ejemplos de la ley Jim Crow fueron la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público y la segregación de baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para blancos y para negros. El ejército estadounidense también fue segregado. Las leyes Jim Crow fueron derivadas de los códigos negros 1800-1866, que también habían limitado los derechos civiles y las libertades civiles de los afroestadounidenses. La segregación escolar apoyada por el Estado fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1954 con base al caso Brown vs. Board of Education. En general, el resto de las leyes Jim Crow se anularon por la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho del Voto de 1965. Ámbito geográfico de Occidente. América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Europa Occidental, Nórdica y Europa Oriental. Turquía, Nueva Zelanda y Australia. Sudáfrica y Egipto. Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Medio Oriente, Israel.